Y ahora iniciamos el primer bloque de charlas y paneles de conversación del día, que estará dedicado al cultivo estrella de los últimos años en Chile. Me refiero al cerezo. Y qué mejor que poder partir este bloque tomándole el pulso a este cultivo y a este mercado con la charla de Isabel Quirós. Isabel es ingeniero agrónomo, magíster y socia fundadora de eConsulting, empresa dedicada a las asesorías y estudios de mercado y sustentabilidad para el agroexportación. Isabel cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector agrícola y, y hortícola en Chile, entre otros países, desarrollando proyectos para el sector público y privado de Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, Rusia y Nueva Zelanda, entre otros. Isabel expondrá sobre el mercado de las cerezas bajo el nuevo escenario mundial, desafíos y oportunidades. Bienvenida, Isabel, a AgroPlant Ñuble. Gracias también a la Asociación de Viveros de Chile por esta súper organización de AgroPlant Ñuble 2020, porque creo que al inicio de la temporada y cuando estamos todos con harto trabajo, sin embargo es súper relevante sentarse a pensar y no dejar aristas libres para abordar y tener una buena temporada. Yo les voy a presentar el mercado de las cerezas bajo el escenario mundial, los desafíos y oportunidades. Hay una primera parte en que revisamos levemente lo que fue la temporada pasada, pero luego lo que está pasando principalmente ahora con nuestras exportaciones de cereza a China y qué se nos viene para el futuro. Es decir, hoy día nosotros tenemos un futuro inmediato, que es esta temporada que tenemos que enfrentar. Sin embargo, hay elementos que tenemos que tomar en cuenta para abordar el futuro. El futuro viene con mucha más cereza, con muchos más desafíos. Ya no solamente vamos a tener el COVID y hoy día la sensación de alguna forma de pánico que muchos exportadores, muchos productores pueden sentir, y justificadamente, al estar muy concentrados en China, nos puede alertar para el futuro y empezar a pensar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. Nosotros estamos pensando hoy día en cómo podemos abarcar el mundo, pero también tenemos que pensar qué es lo que tenemos en el mundo, cómo las cerezas hoy día están tocando cada uno de los mercados del mundo, pero no solamente las cerezas del hemisferio sur, particularmente las de Chile, sino que también todas las cerezas del mundo. ¿Con qué contamos en el fondo? ¿Con cuánto consumen de alguna medida? La proyección mundial de cerezas para el 2021 son 4 millones de toneladas, aproximadamente. Esto es como 3,9 millones de toneladas. Y Chile se estaría ubicando en el quinto lugar y representa el 7%. O sea, definitivamente la gran concentración de cereza está en el hemisferio norte, sabiendo que Chile es el más importante del hemisferio sur. Las exportaciones mundiales de esta última temporada 2020 que partió con la del hemisferio norte, tipo abril, y hoy día termina con el hemisferio sur en el 21, son aproximadamente 500.000 toneladas de exportación. Eso es el total, lo cual representa un 12,5% de la producción total, y Chile es el primer proveedor como exportador mundial de cereza, y aproximadamente estaríamos aportando este año 50% de esas 500.000 toneladas. Son 250.000 toneladas, a pesar de que yo creo que vamos a superar, nos vamos a ubicar en torno a las 270.000 toneladas, y por lo tanto estaríamos ya pasando el aporte de 50%. Los mayores consumidores son Turquía, la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Y aquí vamos a ver un mapa con las exportaciones mundiales en un histórico del 18 al 20. Aquí tenemos, este mapa lo dividí en dos y dejé al centro el Pacífico, lo corté en realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día. Chile, que está proveyendo más del 50% de las cerezas que se exportan. Estados Unidos aporta el 11%, Chile en el 2018 aportaba el 34%, Argentina el 2%, Sudáfrica 0,1%, muy poquito.
España 3%, Turquía el 10%, Hong Kong aquí está bastante a la mala, porque en el fondo son solamente reexportaciones, pero en el fondo aporta el 2% del total como reexportaciones. Esto es lo que nosotros hoy día tenemos y la verdad es que es un panorama para asustar a cualquiera, pero también, si miramos el vaso medio lleno, para alentar a cualquiera, porque no es fácil haber llegado a este nivel de, digamos, de aprovisionamiento de un solo producto en el mundo en una temporada en que no nos traslapamos con la temporada del hemisferio norte y por lo tanto somos los únicos proveedores o casi los únicos proveedores o los únicos a nivel de volúmenes realmente importantes y por lo tanto nos hacemos aquí la pregunta, ¿qué es lo que queremos llegar a ser? ¿Queremos llegar a ser los grandes proveedores a nivel mundial o queremos seguir confinados en China? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar hoy día. Nosotros hemos tenido un mercado cuidado en China, pero un mercado riesgoso. Riesgoso porque cualquier huevo que se pone en una misma canasta tiene un riesgo muy alto y eso lo sabemos desde siempre. Ahora ha sido tremendamente difícil avanzar en los otros mercados porque China o el nivel de precios que paga China es muy difícil lograrlo en los otros mercados. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que volver a pensar las estrategias y ver cómo enfrentamos el futuro para transformarnos desde productores a un solo mercado a productores realmente a nivel global y en el fondo pensando en que la competencia frente a esta avalancha de fruta que viene desde Chile, que además es en un periodo corto, también desincentiva el crecimiento en otras partes cuando ya tenemos abarcado el mundo. Esta es nuestra participación, esta es la participación de Chile en el hemisferio sur. Chile participa con el 94%, esto fue la última temporada, aquí hay cuatro temporadas, y aquí está el resto, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y estas son las exportaciones de cereza de Chile y su competencia, y por eso ustedes ven el dominio que tiene Chile con su crecimiento. El año pasado que llegamos a las 228.548 toneladas, pero el bajo aporte del resto de la oferta, donde se destaca Australia y Argentina, algo de Nueva Zelanda, pero la verdad es que es muy poco relevante el aporte que hace esta competencia. Y este es nuestro gran crecimiento a partir del año 96-97, con el año 2019-20, que llegamos a las 228.548 toneladas con el récord, y probablemente este año lleguemos a los 270.000 toneladas si es que se siguen alineando los astros como lo están haciendo ahora, y si es que no hay problemas de interrupciones de mercado o de ese tipo o de otro tipo. Y aquí está lo que nosotros hemos ido elaborando a través de los años. Esta es la distribución porcentual en cada año de nuestras exportaciones en los diferentes mercados. Y aquí en el año 96-97 nosotros teníamos apenas un 1% enviado a Asia, particularmente a China, y el último año tenemos un 94% a Asia. Entonces, esta transición que fue de una distribución relativamente amable, es decir, distribuido casi en partes iguales entre Estados Unidos, Europa, y en este verde está Latinoamérica, con otros mercados con muy poquito, todos fueron dando paso, todos fueron cediendo su terreno para el dominio de Asia y particularmente de China como tenemos hoy día. Por lo tanto, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo con los volúmenes que tenemos en este momento y con los volúmenes que vienen, llegamos a una situación más similar a los años 2005, 2006, 2007, 2008, por ahí, en que teníamos una mejor distribución de nuestras exportaciones por mercado? Esto es solamente para decirle que no es solamente China en el lejano oriente, también surgen otros como Corea del Sur, Taiwán y otros países. En Latinoamérica nuestro principal es Brasil,
que recibe el 52,3% del total, pero la verdad es que es muy poquito lo que estamos exportando a Latinoamérica, solamente 5.300 toneladas. Norteamérica se lleva otras 5.000 toneladas, Europa 3.000 toneladas, Medio Oriente 188 toneladas. Es muy poco, es muy poco. La verdad es que tanto Latinoamérica como Norteamérica y Europa merecen mucha más fruta y tenemos que empezar a trabajar en eso. Estas son nuestras salidas semanales del año pasado. Acuérdense que, y esto es lo que podría ser este año con un desfase, y esto es porque el Año Nuevo Chino estaría el viernes 12 de febrero este año, el año pasado fue la semana 4, y por lo tanto, por eso los volúmenes en barra del año pasado bajaron fuertemente hasta la semana 4. Nosotros tenemos el viernes 12 de la semana 7, por lo tanto la semana 7 vamos a seguir recibiendo, probablemente esto es muy alto, va a bajar antes este año, que lo que presenta esta curva que está dibujada a mano. Y esto es lo que llevamos hasta ahora. Esto en esta línea azul fue lo que fue el año pasado. Estas otras son 2 temporadas, y esto en rojo es lo que vamos exportando hasta este momento, en la semana 48, ya llegamos casi a las 15.000 toneladas, y la semana 48 que fue la semana pasada, y por lo tanto estamos siguiendo una trayectoria levemente inferior a la del año anterior, y eso es nada más que producto del clima, no es que no haya fruta, sino que la fruta va a venir un poco más atrasada este año, y eso es lo que estamos viendo acá, y probablemente esto se va a desplazar acá, hacia las semanas de más entrado en enero. Bueno, y esto es finalmente para contarles un poquito de los precios del año pasado. Esto fue en la línea roja, lo que nosotros obtuvimos el año pasado. Habría sido una temporada realmente extraordinaria. Estaba dentro de los precios entre promedio a altos el año pasado, y luego el quiebre. Aquí hay un quiebre del mercado por el COVID en la semana 4, que se mantuvo hasta la semana 6, y luego se terminó la temporada con los precios muy bajos, afectando al 13% de la fruta que todavía tenía que venderse en ese momento. ¿Qué pasa este año? Esto es lo mismo que tenemos en la diapositiva anterior, a pesar de que aquí lo único que me faltó decirle es que los grandes volúmenes, en el fondo, estos precios de la parte temprana corresponden a los precios de la fruta llegada en avión, y esto ya cuando son precios más promedio, normales, corresponden al momento en que llega el mayor volumen. Y esto está en un cuadrito más pequeño. Es lo que está pasando actualmente. Este es el precio hasta la semana 48. Acuérdense que nosotros estamos en la semana 49. Este es el precio promedio de la oferta de Chile. Miren cómo partió esta temporada. Partió casi $7, 5 a 7 dólares en promedio, más alto que las temporadas anteriores. Y eso habla de dos cosas. Primero, habla de que de verdad la cereza provoca un deseo de tenerla, deseo de comerla. Las cerezas provocan en el imaginario colectivo de los chinos una suerte de fiesta, una suerte de sentirse bendecidos de alguna forma. Y por lo tanto, hoy día que ellos están con una situación de COVID y que tienen en el fondo toda la presión política por hacerlo bien y por salir de su confinamiento y hacerlo bien, en el fondo ellos ven a la cereza como algo para celebrar, y por lo tanto tienen un gusto por ella y están dispuestos a pagar. Eso es tremendamente relevante, porque nosotros tenemos un mercado con el cual contamos, y a la vez ellos valoran la cereza de Chile, y eso se vio en este mayor precio de apertura de la temporada. Estos son muy poquitos volúmenes, no significa nada para el resto de la temporada, significa sí en el imaginario, como les decía, en el mercado. Mira cómo se está vendiendo, y en el fondo hay una presión por querer adquirir el producto. Y es lo que se ha visto en el resto de las semanas, en que, digamos,
ha surgido la baja propia al aumento de los volúmenes. Sin embargo, todavía estamos con volúmenes aéreos, sin embargo, seguimos con precios por sobre las temporadas anteriores, por sobre las 2 temporadas anteriores, y eso es tremendamente positivo y muy relevante de tenerlo en cuenta. No escatimar ni con la inocuidad ni con la calidad. O sea, primero inocuidad por sobre todas las cosas, y 1.1 la calidad, porque nuestra fruta es muy valorada. Si nosotros vemos esto por calibre, aquí tenemos esta misma distribución de esta curva promedio, la tenemos aquí distribuida por los diferentes calibres, y la verdad es que, como los años anteriores, sigue un patrón similar y se ubica, porque en China la verdad es que los precios el mercado es bastante transparente, los chinos conocen muy bien el producto, saben cuánto pagar, y por lo tanto los precios se ubican acorde al calibre que tienen. Este es el calibre large, que es el de menor precio, luego viene el extra large, que es el que sigue acá, y luego el premium, que es el más rojo, que está aquí arriba, es el que tiene los mayores precios. Ahora nos preguntamos, ¿esto que está sucediendo en este momento sucede tanto en Guangzhou? Porque los precios que yo les di ahora es en Guangzhou, donde ha llegado la mayor cantidad de fruta, o también sucede en los otros mercados. Sucede en ambos mercados lo mismo, más o menos lo mismo. Acá están los precios promedio de Shanghái y de Guangzhou. En Shanghái en esta curva azul, y en Guangzhou en esta curva roja. Al principio Guangzhou estuvo un poquito más alto que Shanghái, hoy día un poquito más bajo, pero son diferencias muy sutiles, y en el fondo transitan así, con pequeñas diferencias entre un mercado y otro. Por lo tanto, no hay diferencia entre un mercado. Y aquí la pregunta es, ¿qué elegir entonces? ¿Y qué mercado elegir, a dónde voy? La verdad es que hoy día, y frente al COVID, y esto es un pensamiento personal, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay que ir a aquel puerto que dé la mayor facilidad para poder movilizar la fruta. Para poder fumigar, si hay que fumigar, es una mala palabra usada, para poder desinfectar cuando hay que desinfectar. Hoy día se está desinfectando caja por caja, y esperamos que, no en todos los embarques en todo caso, pero esperamos que esto cambie pronto, y en eso están trabajando las autoridades, y porque la llegada del primer barco va a ser, es impracticable, y yo creo que sí, que se va a lograr, y por lo tanto no hay una diferencia en precios en los mercados. Sí habría que elegir aquel mercado o aquel puerto que otorgue la mayor facilidad para movilizar, para hacer los trámites rápidos, para hacer una logística rápida de desinfección, y ahí las exportadoras deberían estar muy conectados con los puertos para saber dónde enviar la fruta. Y esto es para que veamos el tema a nivel de variedades. Tenemos hoy día una mayor amplitud de variedades. Estamos en un seminario de la Asociación Gremial de Viveros, y por lo tanto tenemos que destacar también, y sobre todo en el futuro, el rol que van a jugar las variedades para expandir la temporada de Chile, para mejorar aquellas o cambiar aquellas variedades que todavía les cuesta llegar, o que tienen que ser solamente transportadas por avión, y también para ir mejorando la oferta cada vez. Aquí no es solamente un tema de reemplazo, un tema de extensión, sino que también para hacer propuestas nuevas. Siempre, me acuerdo en las clases de economía, una de las cosas que nunca se me va a olvidar, de un profesor que nos decía: todo en la vida aburre, por lo tanto tenemos que estar siempre cambiando, y el hecho de tener una renovación permanente con nuevas variedades que a lo mejor sean más amables con los productores, pero que también sean una propuesta nueva para los consumidores, puede ayudar a mantener esta industria a tope como está hoy día. Los precios son muy similares al inicio de todas las variedades, sin embargo aquí ya en la semana 47-48 se empiezan a diferenciar, y aquí vean ustedes Santina, que está tomando la delantera en las últimas 3 semanas con los mayores precios.
¿Cómo fue la última temporada del hemisferio norte en China? La última temporada del hemisferio norte que partió en abril, aquí en abril en China mismo. Esta es una foto del 2 de abril de una marca local que llegó al mercado temprano en Shanghái. Fue cosechada el 30 de marzo, es fruta proveniente de invernadero. Ojo, fruta proveniente de invernadero. Les dejo la palabra, invernadero. No son bajo plástico, son en invernadero. Y es una fruta de muy alta calidad, muy parecida a la de Chile, y los precios en abril para la oferta local eran 10 a 20% menos atribuido al efecto del COVID en la demanda por frutas de lujo. ¿Se acuerdan cómo partió Chile? Partió más arriba, $7. Y por lo tanto hay un cambio en el inicio de la temporada, ciertamente respecto de la temporada de ellos. ¿Qué pasó con la fruta de Estados Unidos? En la línea punteada son los precios de la temporada 2019 y en la línea roja fueron los precios de la última 2020, es decir, desde mayo del 2020 hasta septiembre. Miren cómo partió la temporada tanto más bajo, hasta 30% menos de valor al inicio de la temporada, hasta casi fin y la última quincena de junio, en que se revirtió, fue cuando ya China empezó a hacer la apertura y ellos estaban muy contentos en junio y julio porque habían logrado hacer una apertura antes que los otros mercados, antes que Estados Unidos, antes que en Europa, y por lo tanto estaban muy contentos, y eso miren lo que significó en los precios de la cereza de Estados Unidos, terminando en septiembre con precios mucho más altos. Por lo tanto, también este es otro aspecto positivo para nuestra temporada. Otro aspecto importante fue que Turquía, que había enviado en el año 2019 solamente 36.000 toneladas, este año, el 2020, dobló sus envíos a poco más de 70.000 a China. Sin embargo, al final se prohibió el ingreso por temas fitosanitarios y se interrumpió, ya estaban por terminar, por suerte, pero interrumpieron el envío y no pudieron ingresar con mayores volúmenes. Así está sucediendo, es decir, hay algo que se encuentra y se interrumpe inmediatamente. En este minuto, Australia, por lo menos hasta las noticias de ayer, era que tiene prohibido el ingreso y de su fruta y están trabajando para poder abrirlo, y por lo tanto vuelvo a reiterar lo que decía Jorge Valenzuela al inicio: aquí no podemos dejar nada al azar en términos fitosanitarios, en términos de inocuidad. Aquí no podemos fallar, ¿no? Actualmente entonces tenemos un mercado demandante, tenemos Australia que está suspendido en sus envíos de fruta, y Chile está monitoreando el porqué. Tenemos ejemplos de los salmones que mantienen la alerta a todos los proveedores de alimentos de todo el mundo a China. Tenemos medidas de desinfectar caja por caja a la llegada. Opera por ahora, será un cuello de botella con la fruta de barco. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Pero aún así, con todo lo difícil, está siendo muy positiva la temporada. ¿En qué están pensando los chinos? ¿En qué están pensando, digamos, para aplicar? ¿Qué medidas aplicar? Y la verdad es algo que yo me pregunto todos los días y me acuesto pensando en qué están pensando los chinos, y quizás ustedes también se preguntan lo mismo. Porque la verdad es que creo que Chile ha dado muestras eh, por lejos de ser un país súper eficiente en cuanto a calidad, a entregarles la calidad que necesitan, en cuanto a logística, en cuanto a inocuidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay algo que va más allá que la fruta, va más allá que el país, que podría estar en veremos para interrumpir esta temporada. No quiero descartar absolutamente nada, pero puede haber algunos problemas políticos que se tienen que solucionar. Está nuestro embajador trabajando, está todo el aparato de Cancillería trabajando y todas las autoridades de la fruta trabajando en eso, y esperamos que todos los problemas que no se pudieran transparentar a la población y que estuvieran de alguna forma interrumpiendo la libertad para poder facilitar este proceso,
finalmente digamos, se derogue todo eso y pueda avanzar hacia una mayor facilidad. Por lo tanto, mantener lobby estrecho con las autoridades sanitarias, eso es fundamental. Nuestro SAC lo hace muy bien y tenemos que seguir ahí al pie del cañón. ¿Y con qué contamos ahora? Primero contamos con la demanda, pero es frágil cuando se trata de temas sanitarios, así que es muy fácil decir encontramos algo y inmediatamente la gente deja de consumir. Avalar el trabajo del Comité de Cereza de Chile. Los chinos quieren celebrar. El trabajo del Comité de Cereza ha sido extraordinario. Yo no trabajo para el comité, pero lo bueno hay que reconocerlo, y la verdad es que lo han hecho muy bien y han tomado el tema de marketing de la mejor forma, y por lo tanto eso va a ayudar también. Tenemos una fruta inocua y hay que gritarla a los cuatro vientos, y hay que seguir siendo mucho más riguroso de lo que hemos sido hasta ahora probablemente para asegurarla. Y tercero, contamos con una fruta de máxima calidad, más que nunca no escatimar en los detalles. Con eso contamos son nuestras herramientas para competir. Y el cuarto, el programa de promoción del Comité ASOEX, que ya lo había dicho. Por lo tanto, aquí nosotros, si miramos un poquito más al futuro, porque eso contamos hoy día, y yo creo que ya están está todos los roles distribuidos para que cada uno juegue su rol y tengamos una mejor temporada, la mejor posible, con los mejores precios, hasta el fin de la temporada. Sin embargo, más allá de esta temporada, ¿cuál es el futuro? El futuro que se nos viene con mucha más fruta, y se nos viene también con una decisión que tenemos que tomar. Aquí yo creo que nos enfrentamos, y eso también es un pensamiento que yo he tenido, pero pues ustedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo pongo en la mesa para discutirlo, porque creo que hay que discutirlo. ¿Cómo pasar de ser proveedor de monomercado a uno global? Primero, hay dos caminos. Por decisión de la industria, es decir, hay una elaboración de una estrategia para no afectar los precios, porque hoy día el problema es cómo que en el fondo si sacamos algo de China, se nos afectan los precios. Y B, la otra alternativa es dejar que las cosas sigan fluyendo y que finalmente por saturación del mercado principal se van a afectar igualmente los precios. Por lo tanto, yo creo que la alternativa B no es muy saludable, sino que hay que ir más a la alternativa A, hay que trabajar la alternativa A. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que, una vez pasada esta temporada, que espero que sea realmente buena, una vez pasada esta temporada hay que juntarse al día siguiente a decir cuál va a ser nuestra estrategia para transformarnos de un proveedor monomercado a uno global. Los elementos que tenemos: primero, contamos con un comité para hacer el consenso. Dos, se puede acordar dejar una porción para avanzar en los mercados nuevos, 10%, 20%, ahí se tiene que analizar. Tercero, se tienen variedades nuevas que fortalecerán la oferta de calidad, manteniendo testeo de mercado y privilegiar la calidad en China. Por el otro lado, si dejamos que esto fluya solo y se satura el mercado principal y empiecen a bajar los precios, y por baja de precios los otros mercados empiecen a ser atractivos, cuando eso suceda, se homologarán los precios con otros mercados y se redistribuirá solo. Pero se perderá la opción de mantener un mercado premium, que es nuestra China, que es así. Y además se perderá la opción de poder fortalecer otros mercados premium. Hoy día nosotros podemos fortalecer Corea, fortalecer Japón. Se tiene la ventaja de que no hay que elaborar estrategia, en este caso, digamos, fluye solo, y siempre son difíciles, siempre hay corcoveos del mercado, siempre hay algunos que salen muy, muy a pérdida. Bueno, eso era lo que les tenía preparado. Yo creo que nuestras cerezas se lo merecen. Esta cereza lamentablemente no tiene muy buen pedicelo, pero espero para cada uno la mejor temporada. Todo está para que así sea, pero pendemos de un hilo. Así que ahora más que nunca, cruzar dedos para que todo salga bien. Eso es. Muchas gracias, Francisco, Maridrini, y a todos los que están en el estudio. Recibimos a Carlos Tapia. Hola Francisco, muchas gracias. Hola a todos.
Primero que nada, agradecer a la Asociación de Viveros por esta invitación. Para mí siempre es un agrado poder presentar y tener estas instancias de extensión de información, porque a los que tenemos almas extensionistas nos permite abrir más espacio para seguir desarrollando y seguir trabajando en el área. Los felicito también porque la organización, estamos en una pandemia, no ha sido fácil la organización de este tipo de eventos, y si bien le denominamos AgroPlant Ñuble a este evento, que es para potenciar todo lo que es el desarrollo frutícola de esa región, lo estamos haciendo de una forma distinta y de una forma novedosa, y yo creo que esto llegó para quedarse, así que también acostumbrarnos y sacarle provecho a todo esto, a estas posibilidades más tecnológicas. Reitero el agradecimiento a la invitación, y también es un agrado y un honor poder compartir este espacio con grandes profesionales como fueron Jorge en la mañana de su presentación, Isabel, que nos ha tocado compartir mucho experiencia en exposición, y en un ratito más en el panel con Ricardo Aguilera, que también es un muy buen exponente de la fruticultura nacional, así que muchas gracias. Lo que a mí me convoca es hablar un poco desde el punto de vista técnico en términos de gestión también, cómo poder soportar esta gran ola de plantaciones de cereza y cómo poder posicionarnos y seguir posicionándonos como el mejor país productor de cereza del mundo. Así de sencillo, somos el mejor país productor de cereza del mundo. Eso nos ha costado mucho tiempo, mucha cabeza, mucha inversión, y tenemos que mantenerlo, sin duda. Y quiero dejar plasmado una visión súper personal, técnica, de lo que estamos viviendo hoy día en Chile, cómo lo tenemos que mantener, cómo lo tenemos que manejar en el futuro, y eso es súper importante entenderlo y enfrentarlo. Yo me cuelgo también un poco de la presentación de Isabel para hablar algunos temas súper importantes y para contextualizar nuestra posición hoy día como productores de cereza a nivel país, a nivel región, a nivel mundo. Y la distribución hoy día de la superficie plantada de cereza se concentra principalmente en la sexta y séptima región, con un 80% de la superficie y probablemente del volumen. Eso es porque en esta zona se dan las garantías climáticas principalmente para desarrollar de mejor forma la especie. En la sexta y séptima región encontramos las zonas más tempranas de Chile en general, desde la Ruta 5 Sur hacia el poniente, toda la zona más costera, entre comillas, justo antes de la cordillera de la costa, que tiene esta grata combinación entre acumulación de frío invernal y ganancia de temperatura para el desarrollo fenológico de la especie y la maduración, y así tener cerezas primorias, cerezas tempranas. Y me atrevería de ese 80% de la superficie concentrada en estas dos regiones, también decir que la séptima región se podría ir con el 45% de la superficie, y la sexta región con el 35% de la superficie. Y probablemente eso se va a ir manteniendo, ¿ya? 5% de la superficie yo personalmente estimo que está de la región metropolitana al norte, en crecimiento algunas zonas importantes, algunas nuevas zonas que se han ido desarrollando, y un 15% de la superficie de la octava al sur, también con crecimiento en el extremo sur, Osorno y sus alrededores, un poco más lento ahora, por lo que significa ir a colonizar, entre comillas, esa zona en la producción de cereza, y yo creo que esto se va a ir manteniendo en el tiempo, si bien están creciendo los extremos. La zona central obviamente acapara el 80% de la superficie de la producción, con crecimientos súper importantes. La tasa de crecimiento es potente, estamos hablando de un 12 o un 14% al año. Ya lo vamos a ir mirando en la siguiente gráfica. Cómo se compone, y también estos son datos personales y compartidos con algunos otros colegas, pero cómo se compone la superficie plantada en Chile, teniendo referencia el censo agropecuario del 2007 con 13.500 hectáreas, y cómo ha ido en términos de evolución casi logarítmica el desarrollo de las plantaciones después del año 2010 hacia adelante. Yo personalmente creo y estimamos en términos estadísticos que al 2019 ya teníamos plantado cerca de 50.000 hectáreas. En el 2020 creemos que se plantaron cerca de 8.000 hectáreas más, y yo estimo que el año 2021 debiéramos plantar al menos 10.000 hectáreas más, y eso nos dejaría por sobre las 65.000 hectáreas plantadas y quizás bordeando, y no me llamaría la atención si alguien por ahí me dice que podríamos incluso pasar las 70.000 hectáreas plantadas de la especie. Entonces, hoy día, sobre todo para los nuevos proyectos, no hay espacio para cometer errores, considerando lo que significa la inversión y el tiempo que uno le dedica a este tipo de proyectos novedosos en muchos casos. ¿Qué nos depara, entre comillas, para los próximos años, en un futuro súper cercano?
Si hacemos una gráfica combinada entre la superficie plantada hasta ahora, asumiendo que el 2021 se van a plantar este número de hectáreas que hablábamos en la lámina anterior, yo también considero que hay un valor en superficie que es superficie productiva. Como yo en lo personal defino superficie productiva, plantaciones de más de 4 años, que están graficadas en la barrita más rosada, la barrita más chiquitita en el gráfico, ¿ya? Y que al año 2020 debiéramos tener unas 42.000 hectáreas de superficie de más de 4 años, que la definimos como superficie productiva, ¿ya? Con unas 56 o 58.000 hectáreas plantadas totales. ¿Cómo se compone esta gráfica? Se compone también desde el punto de vista de la productividad, de los rendimientos que Chile obtiene por la superficie plantada año a año. Y aquí hay un dato sorprendente y que coincidimos con este dato con otros especialistas que han hecho el mismo cálculo. En los mejores años, que en la gráfica de arriba, en los mejores años nosotros hemos logrado tener hasta 8.700 o casi 9.000 kilos por hectárea como rendimiento promedio. Y en un año normal, que nosotros podríamos decir que el año pasado fue un año bastante normal en términos de carga y calidad de condición, estuvimos ahí rondando los 7.300 kilos por hectárea cosechados desde huerto. Y eso no parece que sea un número tan alto, ¿ya? Considerando que todos conocemos huertos que producen sobre 12 o sobre 15 toneladas por hectárea. Y eso no parece un número tan alto porque también hay una cantidad de hectáreas que la génesis de esa superficie no fue la mejor, hectáreas antiguas pero hoy día, como el negocio permite tener esa superficie en números azules, por así decir, no hay ningún complemento o ninguna razón económica para poder arrancar y renovar sus huertos, ¿ya? Lo que sí hay que tener cuidado con cómo hoy día se está transformando este negocio, como lo hemos ido llevando hasta ahora, porque el gran éxito comercial que ha tenido la cereza en los últimos 5 o 6 años permite, y ojo que no se malentienda, entre comillas, permite cometer muchos errores. Y eso no nos puede pasar. Permite muchas veces tener costos disparados en algunos manejos o en algunas particularidades de los programas. Entonces, eso es súper importante entender que si bien hoy día la cereza tiene un éxito comercial rotundo, no sabemos hasta cuándo vamos a tener este éxito comercial y el día de mañana podría volver a precios normales, que es lo que todos estamos esperando hace mucho tiempo atrás, pero que no ha sucedido. ¿Hay una tendencia al alza en la productividad? Sí, por supuesto. Tenemos un aprendizaje continuo en la última década. Nos hemos transformado en el mejor país o en el país más importante en términos de producción, en términos de técnica a nivel mundial. Hemos incorporado variedades de mayor potencial productivo. Hemos mejorado y aumentado las densidades de plantación por hectárea, que eso también apalanca la mejora en los rendimientos. Y quizá un par de conceptos más que se me quedan, pero que esos tres de alguna forma también nos indican que la línea de tendencia va a ir al alza en términos de producción. ¿Cuál es el principal objetivo / desafío de esto? Que nunca perder el foco del potencial productivo. ¿Y cómo lo definimos potencial productivo? Es la suma entre la cantidad, la calidad y la condición de fruta. Y ese potencial productivo es propio. Nosotros somos los encargados de buscar ese potencial productivo en cada una de las situaciones que estamos trabajando. No todos los huertos, no todas las situaciones tienen potenciales productivos de 20 toneladas por hectárea, porque va a depender de muchísimos factores. Y eso no se nos puede olvidar, que este es un negocio de, entre comillas, P por Q, más que es el negocio del precio de retorno por kilo exportado. Entonces, ese potencial productivo es el que nosotros tenemos que tener como foco. Sin embargo, para entender o para llegar a este potencial productivo, tenemos que sortear varios obstáculos y varias cosas. Y dentro de ese ranking de obstáculos o de peticiones obligatorias, tenemos muchos factores que tenemos que dar el check. Preparación de suelo, selección del sitio, y me detengo un poquito en la preparación de suelo porque no nos imaginemos solamente preparación física, sino que también tenemos que contemplar dentro de la preparación de suelo una preparación química y biológica, aparte de la física. Diseño e implementación de riego. Hoy día no concebimos ningún proyecto de cerezas que no tenga riego tecnificado. Y no estamos hablando de poca o mucha disponibilidad de agua, sino que estamos hablando del control técnico del recurso hídrico, ¿cierto? Tener un proyecto técnico como hoja de ruta. Algo súper importante que es atingente hoy día a nuestra actividad ahora de este AgroPlan Ñuble. Tipo y calidad de la planta. Podemos hacer todo bien y si el tipo y calidad de la planta es deficiente, ya empezamos con un punto en contra. Eso es súper importante. No
No dejemos de pensar en que los suelos que hoy día estamos plantando muchas veces son suelos ya marginales. Los suelos de la fruticultura de la década del 90 y 2000 ya están plantados. Entonces hoy día estamos plantando en suelos marginales y no dejemos de pensar en los drenajes cuando se necesitan. Los procesos de plantación, como dice un buen amigo mío ahí, el proceso de plantación es con música clásica. Entonces no podemos escatimar costos ni energía en ese proceso de plantación. Se hace una sola vez en la vida del huerto. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Estructura de sostén, desarrollo del año cero y un adecuado programa nutricional y de fitosanidad. El objetivo del alcanzar el potencial productivo, sin duda, comienza en el año cero. Sin duda, si nosotros le damos mucha importancia o preponderancia a la etapa de formación de nuestro proyecto, en el año cero, que le denominamos plantación, y en el año 1, que le denominamos formación, probablemente ese potencial productivo va a llegar y se va a mantener en el tiempo. Yo hoy día creo que el máximo desafío no está en cosechar la fruta, está en alcanzar el máximo potencial productivo en función de las tareas que nosotros realizamos al desarrollar este tipo de proyectos, que por lo demás no son baratos. Y mención especial a la gestión. El 90% del éxito o el fracaso en cada uno de los proyectos probablemente también está predeterminado a la gestión desde el día en que se plantó el huerto. Es el único ingrediente distinto en el resto de los proyectos. La gestión del proyecto es fundamental. El resto tiene un costo que se puede comprar. Insumos, asesoría, riego, telemetría, estaciones meteorológicas, etc. La gestión del proyecto es una gestión propia, intrínseca del productor, intrínseca del campo y se tiene que cumplir. Entonces, ahí están los desafíos. Y al alcanzar el potencial productivo, vamos a ser atractivos en los proyectos, no solamente en las labores de cosecha, sino que en las otras labores que el proyecto nos obliga a hacer. Poda, regulación de carga, etcétera, etcétera. Entonces, nos saltamos desde este principal objetivo o desafío, ¿verdad?, como foco importante en alcanzar ese potencial productivo, y ese potencial productivo determinado por las acciones de la etapa de formación probablemente va a ser la llave para el resto de los procesos que se mantengan en éxito. Me voy a detener en esta lámina que es un poco parte de mi expertise desde el punto de vista técnico, en donde se engloban, y lo he mostrado muchas veces y probablemente lo voy a seguir mostrando porque es súper importante entenderlo, y se concentran en esta lámina los tres procesos fundamentales de las distintas estructuras, ¿ya?, que crecen en el cerezo. Las tres estructuras fundamentales: desarrollo de raíces, en esa curva que está ahí, que tiene dos peaks, dos flash, el principal flash en post cosecha, donde tenemos el 70% de la recuperación total de la biomasa de raíces anualmente. En la curva de crecimiento de fruto, que se ve ahí indicado con plena flor en ese proceso muy temprano de la temporada, finalizada con la cosecha. Y en el crecimiento del desarrollo de los brotes, que es súper importante para mantener estos potenciales productivos, que tiene un fin, y ese fin es cerca del momento en donde cambia el fotoperiodo, que es el cambio de estación, que es una señal súper potente que la planta acepta como un cambio de switch, como ya terminar su proceso anual de desarrollo vegetativo, y ya tiene una señal importante para ir desarrollando otros conceptos que son la lignificación, previo a la entrada en dormancia, y la inducción de flores y la diferenciación floral después en verano. Por lo tanto, esta lámina concentra eso. ¿Cuándo paran de desarrollarse esos brotes? Alrededor de 70 días después de plena flor. Y eso es súper importante entender que esa es nuestra etapa de desarrollo desde el punto de vista técnico. Tenemos 70 días para que esa planta se recupere y se vuelva a recuperar, ¿ya? Sin embargo, esos 70 días tienen una tasa distinta. Si yo grafico los 10 días después de plena flor, ¿verdad?, que lo reconocemos como el inicio del crecimiento de brote, hasta los 65 o 70 días después de plena flor, que lo reconocemos como el final de crecimiento de brote en términos acumulativos, si nosotros graficamos la tasa de crecimiento de esos brotes, es completamente distinta. Los primeros 30 o 35 días del desarrollo de brotes, la tasa de desarrollo es mucho más acelerada, y es ahí donde nosotros podemos ganar gran parte de ese crecimiento anual. Los segundos 30 o 35 días de crecimiento de brote, ya la tasa tiene una condición a descender, y que si bien siguen creciendo
hasta los 70 días, la tasa es mucho menor y eso significa que probablemente ya se nos pasó el tiempo de poder recuperar el árbol, pensando en que ese árbol el próximo año tiene que volver a producir en ese mismo modelo de potencial productivo. Para ir definiendo ese potencial productivo, ya hace varias temporadas con nuestro equipo de investigación y desarrollo que tenemos en Avium, fuimos desarrollando algunos indicadores, entre ellos les presento esto que está acá, que también está publicado en smartcherry.cl, que es el contenido nutricional de la fruta, como nosotros la categorizamos como fruta de calidad o fruta de un largo pedido de viaje, en donde hemos podido establecer algunos números en términos de contenidos nutricionales en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, en materia seca, en contenido de azúcar, etc. Y es un número que hoy día no es absoluto, es un número que nosotros hemos rescatado de la condición y consideración de nuestra cereza de Chile, que la categorizamos como cereza de altísima calidad. Y estos números pueden ir cambiando porque el proceso de acumulación, de captura de esta información es súper lento. Esto tiene 4 temporadas para sacar esos números, o 5 temporadas, con un sinnúmero de análisis nutricional en las distintas condiciones, pero lo vamos a ir complementando año a año. Yo se los dejo plasmado como una buena referencia para quienes tengan la necesidad, y más que necesidad, creo yo hoy día, la obligación de analizar nutricionalmente la cereza. Estamos acostumbrados de tomar análisis de suelo, leerlos muy bien, hacer los cambios necesarios. Estamos acostumbrados anualmente a hacer análisis foliares inmediatamente post cosecha para tomar algunos tipos de consideraciones, pero no estamos tan acostumbrados a analizar fruta. Y es el producto que nosotros vendemos. Entonces los invito yo a que el fusible de los cambios nutricionales sean pasados también por por lo que más nos importa, que el contenido nutricional de esta fruta para que sea de buena calidad, y aquí les presentamos los parámetros que nosotros creemos hasta ahora que son los correctos. El potencial productivo, esta calidad que nosotros queremos, pero también tiene que estar asociado a lo que yo les decía con respecto a la cantidad de kilos que logramos cosechar. Yo creo hoy día firmemente en la situación en que estamos es que no debiéramos cosechar o no debiéramos exportar menos de 10.000 kilos por hectárea para ser competitivos. Pero no tan solo eso, esos kilos por hectárea desde que tienen que tener una condición especial desde el punto de vista de la calidad de la fruta o de la condición de la fruta, tienen que estar acompañados por una curva de calibre muy importante, que genere esa seguridad en términos de rentabilidad. Ahora, ¿por qué razón? Porque los costos de implementación de estos proyectos y de inversión de estos proyectos son carísimos. Hoy día hablamos que el costo de implementación al año cero son al menos $16.000 por hectárea de implementación. Todo lo que conlleva lo que hablábamos en una lámina anterior: preparación de suelo, adquisición de material vegetal, riego, drenaje, etcétera, etcétera. Pero en eso no está contemplado el uso del suelo, que si bien uno dice, el suelo corre por un carril distinto porque inmobiliario, de alguna forma tengo que tener el suelo. El costo del proyecto al payback, o sea, al día que logramos pagar el proyecto, si es que no nos pasó nada hacia atrás y ningún desajuste climático, son al menos 40 o 45 mil dólares por hectárea sin habernos ni siquiera planteado el colocar cobertores o el haber colocado una torre de control de helada. Entonces son proyectos que tienen una inversión no menor para hacerlo mal, y ese es un poco la señal o el mensaje. Y además, una vez que logramos pagar esto y logramos tener esta consideración en términos de inversión, nosotros debiéramos calcular que nuestro año se traduce en 60 centavos de dólar por kilo cosechado, solamente por el ítem cosecha, más un fee de unos 12.000 o quizás hasta 15.000 dólares por hectárea de otras labores y de otras consideraciones técnicas como control de maleza, nutrición, riego, etc. Y eso solamente ajustado a los costos directos de la producción. Aquí no hay costos operacionales detrás, contribución, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que hoy día podemos rondar, dependiendo de las producciones, en no menos de $1.80 muchas veces, o quizás $2 por kilo exportado, que es la forma de evaluar el costo que yo tengo para producir. Ahora, con respecto al potencial productivo y lograr esa maximización en términos de calidad, tenemos que tener consideración, y sobre todo un año como este, en donde la gama de colores, por consecuencia de la acumulación de frío en muchas zonas, que fue, si bien no pobre, pero justa y un poco desordenada, tenemos que tener en consideración de maximizar el potencial productivo a razón y en función de cómo es nuestra gestión en términos de cosecha también. Tenemos que entender que cada una de las variedades
tiene una condición especial en términos de color y azúcar, que son los dos parámetros que estamos midiendo permanentemente para tomar decisiones. En el 90 y algo % de las variedades, esa azúcar mínima, que podemos hablar de 18 grados RIX, se condice perfectamente con el color mínimo de cosecha, que podría ser un caoba o un caoba oscuro, excepto en una variedad emblemática que es Santina, que es una variedad que es muy buena, pero conocemos que sus RIX son justos, pero sigue siendo una buena variedad. Entonces ahí hay un criterio también agronómico de la industria que tenemos que entenderlo. Sin embargo, nosotros no podemos dejar el potencial productivo afuera. Y yo muestro esta foto porque tenemos tres grupos de colores en que se puede cosechar la cereza y que va a ir una caja, quizás a lo mejor con condiciones comerciales completamente distintas, pero definitivamente cuando nos concentramos en los colores específicos y especiales en cosecha, no solo vamos a ganar un plus por color, sino que la variedad también va a ganar un plus por calibre, sin caer en el extremo de frutas sobremaduras, porque además eso nos trae consecuencias importantes en términos comerciales y en términos de resultados finales. Les muestro una foto para ejemplificar. Frisco, una buena variedad temprana, no muy conocida por muchos y que ha tenido críticas, para mi gusto, que no tienen mucho soporte de lo que nosotros estamos viendo afuera de acá. Para mí sigue siendo una muy buena variedad temprana, que hay que trabajarla muy bien, que hay que trabajarla como Frisco y no como otras variedades, y que tiene un color de cosecha súper determinado para una buena condición de fruta, que es un color 3,5, que hoy día nosotros lo conocemos en los campos como color Santina. Fíjense la diferencia en el color de pulpa y en el color de cubrimiento. Entonces hay que conocer variedades y hay que cosecharlas en el punto óptimo, tanto de color como de calibre, para asegurar ese potencial de producción. Puede pasar en un año como este tener cajas de este tipo. A lo mejor a ustedes no les llama la atención, pero si hacemos un close-up en algunos puntos, nos vamos a encontrar con fruta de distinto color. Y esa fruta que está ahí, en los distintos colores, no solamente tiene una condición o una reacción con respecto al color, sino que también tiene una reacción con respecto a la ganancia de tamaño y la ganancia de peso. Es distinto a que si presentamos una caja de este tipo, una caja bastante más pareja, más homogénea en color y probablemente también mucho más homogénea en calibre. Si hacemos una comparación, y no voy a citar la exportadora, pero son números reales del año pasado, una Lapins en las distintas categorías de calibre, Premium, Super Jumbo, Premium es 30 o 32 milímetros, Super Jumbo es 28 o 30 milímetros, Jumbo es 26 28 milímetros, Extra Large 24 26 y Large 22-24, tenemos por categoría de calibre distinción de precio libra productor por los distintos colores. La D es Dark y la L es Light. O sea, una Lapins cosechada de buena forma en el mismo calibre, por ejemplo en Jumbo, en Dark el año pasado en promedio fueron $7.15 libre productor, y en Light, pero el mismo calibre, fueron $5.80. Oye, inicio, es mucha diferencia, es un gran delta de diferencia pensando en el potencial que yo puedo adquirir. La diferencia está al medirla cuando uno analiza una fruta en light, por ejemplo en XL, el siguiente paso de esa fruta en extra large es un jumbo dark. Por lo tanto, esa fruta tiene un doble punto de crecimiento. Aumenta su color de cubrimiento, que tiene un delta, digamos, positivo en términos del potencial, pero además aumenta un calibre. Entonces ahí está el juego de entender cómo entrar a cosechar, sobre todo un año como este, entender que tenemos que lograr el potencial productivo de las variedades. Si yo hago el mismo ejercicio con un jumbo versus un super jumbo, siendo un jumbo light la comparación de un super jumbo dark, la diferencia también es abismante, o sea, son sobre $2, considerando que $2 podría ser el costo kilo producido en el huerto. Mira lo que pasa con Regina el año pasado, otra variedad emblemática que me voy a referir un ratito más, pero un detalle, antes del año nuevo chino del año pasado o antes del gran problema de pandemia que tuvo el mercado, con respecto a la misma comparación, una Regina en XL Light se podría haber transformado en una Regina Jumbo Dark, con un delta de más de $4 de diferencia por los dos vías. Y así, coincidentemente, una Regina Jumbo Light versus una Regina Super Jumbo Dark, porque insisto, cuando se espera la variedad avanza en color y también avanza en peso y avanza en calibre. Y esos son todos los varios componentes del potencial productivo para aumentar la rentabilidad y para sacarle mejor provecho a este tipo de proyectos que nos llevan mucho tiempo y mucho cariño también desarrollarlo.
También desarrollamos hace un tiempo atrás una tablita que nos indica de alguna forma la diferencia varietal. O sea, tenemos por un lado las variedades, y esto lo seguimos trabajando porque vamos a incorporar un par de variedades más, y por otro lado la distribución de calibres dependiendo de los milimetrajes de diámetro ecuatorial, más algunos parámetros de calidad y condición como materia seca, sólido soluble y durofel. Y vemos las diferencias que hay entre una misma variedad en los distintos calibres. Por ejemplo, Royal Dawn en un calibre jumbo pesa 8,8 gramos, pero el mismo calibre jumbo en Lapins pesa 10,3 gramos. Y también tenemos diferencias varietales en términos de composición de materia seca, de sólido soluble y durofel. No es una tabla absoluta, pero nos ha permitido mantener algunos parámetros y entender algunos parámetros súper importantes desde el punto de vista del potencial, y esto lo seguimos apoyando, lo seguimos complementando año a año para ir ajustando un poquito más los números y que nos sirva de referencia. Con este cuadro hay un dato súper importante oculto. Con este cuadro nosotros podemos calcular específicamente el peso de fruto de sus proyectos, porque con la ponderación de distribución de calibres podemos ponderar el peso de cada calibre y llegar al número de fruto, al peso de fruto exacto. Cuando uno dice vamos a multiplicar por 10 gramos de fruto, consideren que el 10 gramos de peso de fruto puede ser un jumbo. 8,8, 9,8, 9,9, 10,3, 10,4. Y si nosotros vamos a producir fruta en calibre jumbo, en términos de rentabilidad y potencial estamos perdidos. Nuestro foco es super jumbo o super jumbo up. Asimismo, también hemos realizado trabajos súper interesantes en donde hemos comparado varietalmente el contenido nutricional de los parámetros que yo les mostraba hace un rato en ese cuadrito de la cereza, ¿verdad? Hemos comparado nutricionalmente la diferencia de los contenidos de algunos nutrientes, entre ellos los más importantes, nitrógeno, potasio y calcio, además de materia seca y sólido soluble, por cada variedad. Y esto es un ejercicio Chile, es un ejercicio de nuestra fruta realizado también, y le agradezco públicamente al equipo de desarrollo e investigación de Avium, que me toca dirigir con tremendos profesionales que están todas las temporadas sacando muestras y haciendo arte investigación que nos permite dilucidar estos números, en el cual aquí también tenemos un parámetro de comparación. Si bien no es absoluto porque está en construcción permanentemente, al menos tenemos dónde compararlo. Así que también se los dejo y los invito a revisarlo. Amenazas, y con esto me voy más rápido. ¿Qué amenazas tenemos en la industria? Hoy día una de las amenazas que más nos mantiene nerviosos, principalmente en primavera, son las heladas. Y las heladas, si bien tienen históricamente un parámetro de sensibilidad en el que decíamos cuanto más avanzado esté el estado fenológico, más riesgo de helada tenemos, no hemos dado cuenta en la práctica que el estado fenológico de mayor sensibilidad es el estado de yema hinchada, y no así los estados posteriores como botón blanco, plena flor y quizás fruto recién cuajado. Entonces, los esfuerzos del control de helada en los campos debemos enfocarnos quizás más temprano de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Creemos que en muchas de las zonas debiéramos empezar calendario el 1 de agosto, porque los estados tempranos de yema hinchada se dan muy temprano en las zonas más tempranas. Y también poner ojo en las variedades más sensibles a esta helada, que en el caso de las variedades más tempranas, Santina, yo les diría que con toda seguridad tiene una mayor sensibilidad que el resto de las variedades. Vuelvo con esto a un punto bien interesante que voy a ir desarrollando para finalizar, en el que no nos olvidemos que la temporada de cereza desde el punto de vista técnico comienza en post cosecha. Y yo destaco la curva del segundo flash de crecimiento de raíces, en donde tenemos la posibilidad de desarrollar o ganar al menos el 70% de la masa radical todos los años, como el gran soporte de la producción y como gran benzina de los estados iniciales fenológicos de la temporada siguiente. Plena flor y estados anteriores hasta caída de chaqueta o fruto recién cuajado principalmente funcionan y se desarrollan en función a las reservas que nosotros, los técnicos y los que estamos encargados de los manejos de los huertos, junto con los productores, somos capaces y estamos obligados a hacer en post cosecha. Entonces no nos olvidemos que cuando termina tu cosecha empezó la temporada de cerezas como un soporte súper importante. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de esto porque es un punto de inflexión hoy día y un punto preponderante dentro de las
obligaciones que tenemos nosotros para mantener y para mejorar los potenciales productivos. Ojo con las raíces, miremos raíces, veamos cómo se están desarrollando. Tenemos enemigos ocultos en el suelo que no le hemos dado la importancia que se merecen hasta ahora. Imagínense que esto es un ataque de larvas de burrito, un enemigo oculto de las raíces que tienen un poder depredador importantísimo, y eso muchas veces hace que los potenciales productivos no se alcancen, y muchas veces nos quedamos con esta interrogante que saber lo que pasó y le empezamos a culpar a otros factores que quizás son menos importantes. Miremos las raíces permanentemente, cuándo se inician, cuándo terminan, cómo se desarrollan, cómo están creciendo, porque tenemos muchas cosas y muchas actividades que hacer. Preocupémonos mucho de la consideración de las características de nuestros centros frutales. El dardo es la unidad productiva permanente, y ese dardo se compone de yemas florales y yemas vegetativas. Una yema vegetativa en condición normal, que es la encargada de que este dardo se mantenga todos los años. Ese brote que está ahí, que sale a razón de la yema vegetativa que tiene el dardo como unidad productiva, es la responsable de mantener todos los años un nuevo dardo en ese punto. Las yemas florales que ustedes ven ahí son axilares a las hojas, y esas hojas vienen de la yema vegetativa. Por lo tanto, no nos olvidemos que una buena vegetación, un buen desarrollo vegetativo en términos de calidad y de condición de planta es un soporte para las siguientes temporadas desde el punto de vista de mantener estos dardos. Voy a tratar de explicar esta línea de tiempo de forma simple y sencilla, pero se las dejo también para que la estudien, para que consideremos algunas cosas. Si yo me voy hoy día a la cereza que estoy cosechando, el proceso responsable de haber tenido esa cantidad de yemas florales en el dardo de este invierno fue la inducción y la diferenciación de yemas vegetativas del verano del año 2019. Sin embargo, el número de flores que tenía cada yema de ese dardo de esta temporada es el responsable de la inducción y de la diferenciación de esas flores del verano recién pasado. Por lo tanto, este dardo que vemos en este esquema, que es el dardo que nosotros veíamos este invierno, ¿ya?, que tiene un número determinado o tuvo un número determinado de yemas florales que posteriormente florecieron, y que tiene una yema vegetativa o que tuvo una yema vegetativa, es el dardo que hoy día nosotros estamos cosechándole su fruta. Pero ese dardo se conformó en dos temporadas. Una temporada anterior, en enero del 2019, en que se determinó el número de yemas florales de este año, y una diferenciación del enero del 2020 que pudo determinar el número de flores por yema. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos hoy día desde el punto de vista nutricional y manejos para el desarrollo vegetativo va a ser el responsable del número de yemas florales del dardo que vamos a cosechar el año 2021. Y vamos así componiendo sucesivamente temporada tras temporada. Entonces no nos podemos olvidar que no es un cultivo anual, y que si bien hoy día estamos enfrentando una buena temporada en términos de carga, no se nos olvide que la recuperación de ese huerto es súper importante, no solo para la próxima temporada, sino que también para la conformación del dardo de la temporada subsiguiente. ¿Ya? Por lo tanto, no olvidarnos que tenemos que poner énfasis en la recuperación permanente de estos huertos, porque prácticamente estamos trabajando en dos temporadas seguidas. Estos dardos y la reacción de estos dardos en términos de desarrollo, de gasto de nutrientes, de gasto de reserva en la floración y en los procesos posteriores como cuaja o fecundación y cuaja, se da en función de las reservas carbonadas y probablemente nitrogenadas tanto de los dardos como de las raíces. Vuelvo al concepto raíz. Miremos las raíces y veamos lo que está pasando abajo, y no nos olvidemos que la poscosecha es el punto de partida de la nueva temporada en términos de desarrollo vegetativo y productivo. Con esto termino. Quiero hacer mención especial a tres variedades que hoy día para nosotros son ejes importantes en la producción de cereza y que probablemente se van a seguir plantando. La primera, me quiero detener en Santina, una variedad que por ahora se ha transformado y se siguió transformando en la variedad o la mejor variedad temprana, porque tenemos algunos programas nuevos de variedades muy tempranas que son muy prometedores. Tiene un hábito de crecimiento vigoroso, es semidecumbente, por lo tanto se adapta a varios sistemas de conducción,
Si bien es una variedad autofértil, no caigamos en el error de que la autofertilidad es un sinónimo de variedades cuajadoras, porque esta es una autofértil de cuaja moderada. Incluso ante manejos no tan apropiados, es de baja cuaja y tiene un requerimiento de frío bastante más alto de lo que todo el mundo cree. Es una de las razones porque Santina, en portainjertos vigorosos como Colt, este año en zonas más cálidas están un poco más a la baja. Ojo, tengámosle paciencia un poco a las Santinas porque tiene una baja capacidad de endardamiento en madera de 2 años. Es súper injusto comparar las Santinas con Lapins. Lapins tiene una condición y una mejor capacidad de endardar en madera de 2 años que la hace más precoz y más fértil. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. El Colt o los patrones vigorosos no son un mal compañero, pero tenemos que trabajar sobre esa combinación vigorosa. Ideal, sí, para portainjertos de vigor medio, idealmente Maxma 14, Maxma 60, bien manejado. Yo no dejaría de hablar de un Gisela 12, pero con cuidado con respecto a que no vaya a tener una alta fertilidad en los primeros años, que eso termine matando su desarrollo vegetativo en el futuro. Tiene una media, una alta sensibilidad a las heladas, tengamos cuidado con las Santinas en zonas más frías, es la mejor de la temprana curadora, como les decía, y tenemos que tener un poquito de criterio con respecto, y esto es un mensaje a la industria, un poco de criterio con respecto a la condición de azúcar de Santina. Santina es una variedad, primero, de mediana a alto requerimiento de frío, de floración tardía y de cosecha temprana. Por lo tanto, el proceso de formación del fruto desde plena flor a cosecha es mucho más ajustado que otras variedades. Por lo tanto, no le pidamos tantos grados Brix a Santina, porque lamentablemente no nos va a dar tan fácil y aún así sigue siendo una excelente variedad. Y eso lo acompaña la buena condición de materia seca. Nosotros hemos hecho análisis de regresión de distintas variedades enfrentando sólido soluble en grado Brix y materia seca, y en general hay una buena condescendencia entre azúcar y materia seca, excepto en Santina. Y Santina sigue siendo una buena variedad. Yo la seguiría plantando con los cuidados que se requieren, con las características que uno tiene que tener en cuenta para manejar los potenciales productivos de esta variedad y tener un poco de paciencia en la entrada en producción y no compararla con otras variedades más fértiles. Lapins, la hemos santificado a la Lapins, le hemos puesto Santa Lapins y va a seguir siendo Santa Lapins. Autofértil, muy cuajadora, fértil y cuajadora, de hábito de crecimiento vigoroso, se adapta a portainjertos de alto vigor, que es un agrado porque puedo depender de menos densidad de plantas por hectárea, puedo utilizar portainjertos más rústicos. Colt Maxma 60 creo que son las mejores combinatorias de días para una Lapins. No dejaría de lado Maxma 14, pero siempre con el ajuste de vigor, de estar un poquito pasado de vigor, porque necesitamos mantener la recuperación permanente de una variedad tan fértil y tan friendly, como le decimos nosotros, amigable con todo el mundo, desde el viverista hasta el productor, y en la industria, ¿por qué no decirlo? El gran problema, entre comillas, de Lapins hoy día es que tenemos mucha Lapins y se puede concentrar en un año como este la industria. Para mi gusto es la triple C, la mejor triple C, cantidad, calidad y calibre, pero tenemos que saber jugar con las proporciones de Lapins. ¿Ya? Con la cantidad de Lapins que hay hoy en día en el país y con la cantidad de Lapins que se viene en el futuro, nos obliga a hacer manejos específicos para lograr el potencial productivo mejor que podamos lograr, en muy buen equilibrio de cantidad, calidad y condición. Si nosotros cumplimos este potencial productivo, probablemente esa Lapins va a tener un free pass o una entrada por el lado a las plantas de proceso y a los mercados, pero les adelanto que la Lapins, se viene un mar de Lapins importante y tenemos que destacar esa Lapins para que seamos atractivos donde sea. Y entre comillas, la señal es aguanten la Lapins porque es muy buena variedad, es muy amigable, pero hay que entenderla como es también y asumir que nos vamos a encontrar con un taco entre medio en algún momento de la temporada. Y finalmente Regina, la variedad estrella hoy día de las zonas frías. Hay mucha gente queriéndola plantar en zonas tempranas que no tiene un no rotundo porque aparentemente tiene menores requerimientos de frío de lo que nosotros creíamos, sobre todo si la complementamos esta variedad en portainjertos de medio o bajo vigor, como Maxma 14, Gisela 12 o Gisela 6, en ese orden. Pero creo que su posición está post-Navidad para nosotros, para finalizar la temporada. Su condición de fruta es excelente, tiene alta tolerancia a las lluvias, a la partidura por lluvia.
No se destaca por ser una gran calibradora, pero los manejos en términos de poder, regulación de carga, siempre le aportan beneficios digamos, al resultado final. Tener consideración que es una variedad que cuando la plantamos sobre portainjertos más eficientes, como Máxima 14, Gisela 12, Gisela 6, incluso Gisela 5 en algunas zonas por ahí, es una variedad que acelera muy rápido de 0 a 100. Podemos pasar del estado de formación de 0 kilos o 1000 kilos por hectárea a una muy buena temporada de 12.000 o más de 10.000 kilos por hectárea en condiciones óptimas climáticas. Y eso con una variedad que per se es una variedad débil. Y tenemos que entender y trabajar con Regina para siempre tener un vigor mínimo de recuperación permanentemente para soportar y mantener altos potenciales productivos. Es una variedad débil y que no nos debemos descuidar de los manejos tanto vegetativos como nutricionales para que este loop positivo, este círculo virtuoso se permanezca en el tiempo. Ojo con la sobremadurez. Ahí estamos trabajando como Corporación Pomanoa. Yo tengo el agrado y el gusto de ser parte de la Corporación Pomanoa, que nos dedicamos a la extensión también de información, y estamos trabajando en conjunto en la Universidad de Talca en un proyecto súper interesante de estudiar los distintos factores que pueden influir sobre la sobremadurez de esta variedad, con algunas consecuencias no muy buenas en términos de fermentación en el viaje, y vamos a tratar de estudiar y levantar los puntos críticos para tener en cuenta en el futuro. Por ahora, creo yo, sin temor a equivocarme, nos podrán decir nuestros amigos de la Asociación de Viveros, es la segunda variedad más plantada por ahora, y me mantendría por ahí porque podría ser la primera más plantada en los próximos años, pero ojo, es una muy buena variedad, hay que tratarla como Regina. Los invito, para terminar, como equipo tenemos una plataforma que ya lleva un año arriba, estamos súper contentos, es una idea que nace de hacer extensión, de generar información para la industria. Esto se llama smartcherry.cl, pueden navegar en la plataforma, pueden ser parte de ella. Los que tengan información, que quieran subir esta plataforma, encantado, es del uso de la industria. Hay información técnica, hay información comercial, hay información de proveedores. Para nosotros, el objetivo de Smart Cherry en la industria es dar información y generar información de primera fuente para el uso de los productores, para el uso de los viveristas, para el uso de los exportadores. Así que los invito a visitar las tablas y los cuadros que mostré en esta presentación. Muchos están ahí, así que los pueden descargar y todo. Es de libre acceso, así que no los quería dejar pasar decirlo. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a la Asociación de Viveros. Muchas gracias por la presentación. Les deseo una muy buena jornada. Agroplan Ñuble, por favor, que sea un buen pie para que siga evolucionando la región y que sea exitoso para la fruticultura nacional. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos por su interesante presentación, a Carlos Tapia, que la verdad que nos dio un repaso súper completo también, variedad por variedad, la verdad muy interesante. Y ahora invitamos al propio Carlos Tapia a permanecer en nuestro set y a Isabel Quirós a regresar desde el lugar en la que ella está, ¿no es cierto?, a la distancia, porque tendremos un interesante panel relativo a los cerezos, en el que también participará Ricardo Aguilera, quien aprovechamos de presentarlo ahora, que es ingeniero agrónomo y gerente general de Trumado Export, una relevante empresa dedicada a la producción y exportación de cerezas en el sur de nuestro país. Bienvenido, Ricardo, a este panel. Isabel también entiendo que ya está conectada, por lo tanto vamos a iniciar este panel de preguntas. Bueno, podemos partir justamente con una pregunta pensando en Isabel a la distancia. Veo que ya estás ahí conectada, Isabel. Bienvenida, qué gusto poder verte. Y hay una pregunta para ti que llegó desde el público. Hemos tenido bastante actividad a través de las redes sociales en YouTube, bastante gente que nos está viendo a esta hora. ¿Qué lecciones se pueden sacar de la campaña de cerezas desde Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente hacia China, para nuestra temporada, la temporada que ahora comienza, pensando fundamentalmente en las medidas por el COVID? Isabel. Bueno, la pregunta era si cuando llegamos a la máxima producción vamos a tener un traslape de fruta. La verdad es que el fantasma que hemos tenido, que viene
de la uva de mesa, viene de los arándanos, y por qué no, con tecnología, con genética, en algún momento se va a dar también para la cereza. Sin embargo, aquí de base, las cerezas son una fruta que es mucho más requiriente de horas frío que la base de lo que es la uva de mesa y la base de lo que son los arándanos. Y es por eso que lo más probable es que no sea tan pronto y aún así queden algunas semanas, por lo menos de aquí a 5 o 10 años más, va a haber un traslape de 3 a 4 semanas en que no va a haber fruta en el mercado. Cuando termina Chile, que termina normalmente a fines de febrero o primera semana de marzo, y las primeras frutas que está saliendo de invernadero en el hemisferio norte, está saliendo en el hemisferio norte, me refiero a China, están saliendo el 30 de marzo. Entonces, la pregunta no es una negativa de que no va a haber traslape, no es así, solo que la probabilidad de que eso se alcance nos va a tomar mucho tiempo, nos va a tomar un buen tiempo, por lo menos más de 10 años, y en el intertanto se va a jugar con la producción en invernadero. Así es que por eso en la presentación también les decía, no tendremos nosotros también que incorporar los invernaderos a nuestra producción. Eso es. Muchas gracias, Isabel, por tu Me quedo respuesta. aquí a ver si hay otra pregunta. Muchas gracias, Isabel. Y junto con recibir a Ricardo Aguilera, le vamos a preguntar, Ricardo, sabemos que eres un productor súper importante, súper relevante y referente en la producción de cereza a nivel nacional y también en la zona centro-sur de nuestro país, ¿no es cierto? A tu juicio, ¿hasta cuándo dura esta fiesta, este boom de la cereza en Chile? Yo sé que es una pregunta como de la bolita de cristal y te la vienen haciendo año a año, pero pasa año a año y esto parece seguir. Dani. Esa pregunta se hace sí, 7 veces por semana. Es una pregunta muy difícil ¿Aló, de Dani? responder, pero yo creo que el negocio de la cereza como negocio tiene para mucho tiempo más. Yo creo que se nos avecina, no sé en cuánto tiempo más, pero un periodo de como una posible baja en un momento determinado, porque la cantidad que se está plantando es realmente impresionante. Yo creo que concordamos prácticamente todas las personas que trabajamos en esto que deben ser alrededor de 10.000 hectáreas al año. 10.000 hectáreas al año significa que cada año podrían potencialmente entrar 20 millones de cajas nuevas. ¿Ya? Eso, la verdad que es una enormidad. Imagínense que en 3 años hacemos los 60 millones, en 3 años de plantación hacemos los 60 millones que tenemos hoy día exportando. Eso realmente, yo creo que la preocupación es correcta, que estemos preocupados y que estemos preocupados también, pero también ocupados en que esto, ¿cómo le vamos a poner, cómo vamos a salir de esto? Yo tengo fe en el tema del mercado, pero cuando nos dicen que esto tiene algo ilimitado, yo pienso que, si bien es cierto, puede tener un mercado muy grande, entrar con 20 millones de un año para otro, todos los años, yo lo encuentro peligroso, lo encuentro preocupante. ¿Ya? Mi impresión es que no tenemos problemas durante todo el mes de noviembre. Toda la producción que se pueda salir y enviar durante el mes de noviembre, yo creo que hay un futuro muy grande y se puede crecer todavía mucho en el mes de noviembre. En el mes de enero también creo que hay factibilidad de aumentar la cantidad de hectáreas, aumentar la producción durante fruta que se cosecha en el mes de enero hacia adelante. A mí me preocupa mucho el tema del mes de diciembre, de entre el primero de diciembre y Navidad, porque nos podemos casar en nuestro propio éxito. Es tan buena la zona central, es tan buena la zona de Curicó, Rancagua para producir cereza, y tenemos variedades tan buenas como Lapin, que mencionaba Carlos, que es tan productiva, es tan grande, es tan buena, que
que la verdad que hay una concentración muy grande de producción. De hecho, estaba mirando recién la cifra antes de entrar al panel, y la cantidad que hemos entregado este año hasta el 30 de noviembre es mínima. Hemos entregado un 10% de toda la fruta hasta esta fecha, que ya la temporada empezó. Hasta el 30 de noviembre hemos enviado solamente el 10% de las cerezas que tenemos que enviar. Si teníamos 63 millones de cajas, hemos enviado 6. Y los otros 60 tienen que salir dentro de lo que queda de la temporada. Enero es poco, es bajo, es 8 o 10% más. O sea, el 80% va a salir, tal como lo mencionan siempre, en el mes de diciembre. O sea, estamos hablando de que tenemos que sacar alrededor de 50 millones de cajas en un mes. O sea, 50 millones de cajas en un mes son más de 10 millones de cajas semanales. No deja de ser preocupante. Yo creo que las exportadoras se han preocupado, yo creo que la Asociación de Exportadores ha hecho campañas para promocionar esto. Yo creo que habría que extender la temporada, habría que tratar de plantar mucho más fruta en el mes de noviembre, para cosechar en el mes de noviembre. Creo que hay un potencial gigantesco ahí, y yo creo que me atrevería a decir que eso es casi limitado. Tiene mucho, pero mucho por crecer todavía. También creo que tiene mucho por crecer después de la primera semana de enero. Yo creo que también hay mucho. En el mes de diciembre me gustaría que fuera más moderado, porque la verdad que entrar con 20 millones de cajas o potenciales 20 millones de cajas todos los años es preocupante. ¿Cómo podemos salir de esto? Yo pienso que los productores van a tender a hacer lo que mencionaba Carlos: mejorar calibre, mejorar costos, mejorar productividades. En general, a lo mejor algunos calibres más pequeños no los vamos a exportar, pero yo tengo mucha fe en que a lo mejor como boom no va a ser, pero sí va a ser. Es un negocio que tiene para mucho tiempo, y si lo hacemos bien no le veo mayores inconvenientes, si es que no nos despreocupamos. Gracias, Ricardo. Y Carlos, en la línea de lo que comenta, y dado lo que comenta Ricardo, ¿qué le dirías a los agricultores, a los fruticultores, pensando específicamente en la región del Ñuble, que es objeto hoy de esta Agroplan Ñuble, y que es una zona emergente en los cultivos de cereza, ¿no es cierto? Que se está introduciendo en este cultivo, donde justamente muchos agricultores están evaluando, posiblemente tienen arándanos, tienen manzanas, tienen otros cultivos, ¿no es cierto?, que tradicionalmente con los que han tenido plantados sus tierras, y que están pensando en complementar o quizás incluso trasladarse hacia la cereza. ¿Cómo se evalúan los proyectos y sus puntos críticos con este aumento de hectáreas plantadas en Chile? Gracias, Francisco. A ver, yo estoy complementando lo que dice Ricardo, y yo estoy muy de acuerdo con él, con respecto a que este es un negocio que probablemente le queda mucho tiempo, pero desde mi visión técnica también hay que entender que este negocio no puede depender del resultado comercial, y este negocio tiene que ser exitoso desde el punto de vista del potencial productivo. Hoy día el éxito ha sido rotundo en los últimos años desde el punto de vista de los reportes comerciales y del resultado final. Y eso obviamente apalanca todo lo que es la evolución hoy día de plantaciones, pero nosotros tenemos que colocar el foco técnico en que este negocio tiene que depender del potencial productivo, o sea, de tratar de producir la mayor cantidad de kilos con la mejor calidad y condición posible. Ahora, con respecto a la región de Ñuble y la evolución, yo creo que Ñuble tiene que cuidar los mismos parámetros que estamos hablando. El desafío hoy día de las distintas regiones, específicamente Ñuble, que es la región que yo creo que tiene un buen potencial y tiene un buen potencial evolutivo en el desarrollo de nuevos proyectos de cereza, independiente de eso, el foco de los nuevos proyectos, considerando que ya tenemos plantado al menos 55.000 hectáreas, en mi presentación yo coloco 58.000, pero dejémonos un espacio del error, al menos 55.000 hectáreas, los nuevos proyectos no pueden cometer errores, no hay ni un milímetro para el error. Y el tener un proyecto bien diseñado,
en el papel, en el proyecto, en el año 0 de plantación y en el año 1 de formación, probablemente es la base o el 95% de la respuesta en términos de éxito de ese potencial. Creo que si nosotros nos preocupamos de estos procesos, independientemente de la región, de la zona, los potenciales los vamos a alcanzar y vamos a estar probablemente en una posición distinta como en ventajas comparativas con otros proyectos que lamentablemente o no lo hicieron o no lo han podido hacer. Considerar también los altos costos de inversión, que es súper importante. O sea, en estos proyectos son de un costo alto y no podemos escatimar. Nadie dice que tenemos que gastar de más porque eso también es un tremendo error. Pero no podemos escatimar para que estos huertos se logren formar bien, logren tener una muy buena etapa de implementación y formación, y eso probablemente va a ser el sinónimo del potencial productivo al corto o al mediano plazo. Bueno, volviendo un poco al inicio y a lo que comentaba en su presentación Isabel, me gustaría poder preguntarle a ella también sobre las medidas que se están tomando a raíz del tema del COVID, un poco lo que se está pidiendo desde China, y la experiencia que hay también de cara a la temporada que ya está terminando desde el hemisferio norte hacia allá y que podemos tomar nosotros desde acá como Providencia para no correr ningún riesgo, ¿no es cierto?, de que nos rechacen algún envío. Daniela, Parece, ¿me hicieron alguna pregunta? ¿nos pudiste escuchar bien, Cristian, Isabel? ahí van a repetir la pregunta. Ya. Al parecer dice que no pudo escuchar adecuadamente. Bueno, hacemos otra pregunta. Mientras tanto vamos avanzando, mientras se restablecen los temas técnicos ahí con Isabel. Y en esta línea también, volviendo a lo anterior que tiene que ver con el Ñuble, me gustaría preguntarle a Ricardo, que tiene una experiencia también súper grande en la zona y en las distintas regiones también de la zona centro-sur y sur del país en producción frutícola y de cereza, también sobre ese potencial del Ñuble y por otro lado también las características especiales que tiene. Hay una tierra que tiene que ver con el trumado volcánico, que es bien especial. ¿Es apta esa tierra para la cereza? ¿Hay un potencial para que se transforme en una zona importante para el cultivo del cerezo? Sí, yo creo que la zona de Ñuble tiene dos áreas bastante interesantes para producir cereza. La área más precordillerana, yo creo que sería muy interesante para producir variedades tardías, variedades más tarde. Y tiene una cosa que es impresionante, pero que a pesar de estar tan al sur, tiene una zona que va más a la costa, que también tiene posibilidad de producir cereza más temprana, incluso sale muy similar a lo que sale en la zona central. Eso lo hace interesante. El Valle Central yo diría que se parece más a lo que es la zona central general, pero tiene estas dos áreas que son bastante interesantes. En relación al suelo, yo pienso que no hay ninguna limitante. Yo pienso que en la variedad de suelos que tiene la región se podría plantar en prácticamente toda la región. Obviamente, cuando tenemos suelos limitantes, hay que hacer los trabajos técnicos que recomienda Carlos de preparación de suelo adecuada, de enmiendas, de un adecuado riego, de drenaje si sea necesario, pero no le veo problema que el tema vaya por el lado suelo. El tema más interesante yo diría que por el lado clima, por estas dos zonas donde podrían salirse un poquitito. Nuevamente yo estoy medio obsesionado con este tema del mes de diciembre. Si plantaran más cerca de la precordillera, podrían optar a salir después de Navidad o después de Año Nuevo. Y si plantaran más cerca, más hacia la costa, o sea, la parte al pie interior de la cordillera de la costa, podrían salir a lo mejor antes que termine el mes de noviembre o los primeros días de diciembre. Yo creo que esas zonas son muy atractivas. Y la zona central del Valle Central propio, ahí tienes que preocuparse de plantar la variedad adecuada y todo como corresponde en todas partes. Esto válido para todas partes. Pero esa zona la veo un poco más
más que va a entrar en la competencia con todos los demás del país, con la zona central. Perfecto, gracias Ricardo. Volvemos con la pregunta para Isabel. Haznos una señal si nos estás escuchando y se puede responder adecuadamente. Perfecto, ahí Ahora sí. sí. Así deberíamos haberlo hecho desde el principio. Oye, Isabel, bueno, la pregunta tenía que ver con lo que pasa con el mercado chino. Justamente es por lejos el principal receptor de nuestra cereza. Somos totalmente dependientes de ellos en ese sentido. Y dado el escenario del COVID, hemos Por tenido ahora. noticias en las últimas semanas, por ejemplo, con el sector pesquero, que ya se rechazó un envío desde Chile por alguna traza, ¿no es cierto?, de COVID. Y también Brasil ha pasado problemas por lo mismo en el tema cárnico. ¿Tú ves que se están tomando las medidas adecuadas? ¿Qué medidas son las que se nos están pidiendo y qué podemos sacar de enseñanza de la temporada del hemisferio norte en relación a China que está terminando ahora y que podemos sacar como enseñanzas para nuestra temporada 2020-2021? Que voy a partir por el hemisferio norte, la enseñanza es que no pueden haber errores. Eh, Afortunadamente, Turquía, que no fue por COVID que le cerraron el mercado, estaba terminando, pero la verdad es que se les cerró el mercado, se les cerró el mercado, y hoy día tendrán que hacer las gestiones las autoridades turcas para volver a obtener el ingreso de sus empresas a China. Por lo tanto, esa es la enseñanza del hemisferio norte. También, como les decía, nos ha dejado algo con lo de Australia, y en el fondo hay una preocupación del por todo lo que es inocuidad. Ellos han redoblado todas las revisiones, todos los testeos, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y ahora vuelvo a la temporada, así que se está haciendo todo aquello que yo creo que desde mi perspectiva y desde lo que he podido saber, que está preparado junto con la CPE, sí, yo creo que nosotros hemos abordado todas las aristas que se deben tomar en cuenta para evitar un posible contagio, para aislar rápidamente, para trazar rápidamente. Ahora quiero hacer un aviso. Yo creo que además, como decía Jorge, al principio de la mañana nosotros tuvimos todo el invierno para prepararnos, para un trabajo por COVID o que se haya suspendido plenamente sus funciones. Por lo tanto, ha habido una preparación en los que ha podido enfrentar eso. Ahora, yo creo que hay una coordinación que está ejecutando el comité de Cereza, y al cual pertenece creo que el 70% de las juntas, y por lo tanto la rapidez que le llegan toda la información a todos los productores y exportadores es máxima. Por lo tanto, esa coordinación es la que nosotros hoy día necesitamos. Hay un grupo de productores que también hay que decirlo, no pagan, no son parte de, sin embargo se los está incorporando porque es un tema país. Por lo tanto, aquí un llamado a todos aquellos que no pertenecen hoy día al comité de arándanos, al comité de cereza, a decir, oye, esta cuestión va más allá de mi interés personal, va más allá de deportivo de una producción, va más allá de yo voy a seguir exportando lo mío. Si alguno de los productores o exportadores falla, puede fallar todo el país. Por lo tanto, aquí es un tema país. Aquí yo le hago el llamado a todos a ponerse la mano en el corazón y a cooperar con aquellos que están haciendo la pega y que lo están haciendo. Eso. Bueno, tal como decía Isabel, cuando un productor falla, cuando una fruta llega con una condición que pudiese tener COVID, salimos perjudicados absolutamente todos, ¿no es cierto?, todo el sector. Y en esa misma línea, y lo mismo ocurre con la calidad, ¿ah? Y tanto Isabel como también tú, Carlos, pusieron un énfasis
en la calidad en sus presentaciones, la importancia de mantener esa calidad. Me gustaría poder dejarles la pregunta abierta quizás, de si ven que efectivamente existe una conciencia en el tema de calidad y si también este boom y esta cosa de muchos nuevos agricultores sumándose a este auge de la cereza conlleva también un riesgo a ir perdiendo ese factor, a irse chanchando en el éxito, como se dice en el fútbol. Cuando los equipos ganaban muy seguido se decía se achancharon. El Barcelona se achanchó, ¿no es cierto? Porque ganó tantos años que llegó un momento que Messi ya no jugaba como antes. Bueno, si le pasa lo mismo al sector de la cereza, ¿está ese riesgo frente a ese predominio y que se nos empiecen a acercar después otros países emergentes? Mira, lo conversamos mucho con los colegas, ¿ah? Con nuestros colegas técnicos y con los agricultores también. Hace un rato lo conversaba con Ricardo también, que hay un aprendizaje continuo. Nosotros hemos pasado, es una especie bien particular porque todos los años tenemos la interrogante de cómo va a ser productivamente esta especie. Si lo comparamos a otros frutales, siempre nosotros estamos en una incertidumbre permanente si es que va a cuajar bien, si es que vamos a tener los kilos, si es que no lo vamos a tener, si es que va a helar, si vamos a tener que ajustar cargas, es una incertidumbre permanente y eso hace más dinámico esto. Hemos vivido años de muchísima fruta, por ejemplo el año 2017, en el cual ni los productores, ni los técnicos, ni la industria estaba tan preparada para esa ola de fruta que llegó y que yo creo que fue un punto de inflexión en el aprendizaje, no solamente del manejo de huertos, desde el punto de vista integral, agua, nutrición, regulación de cargas, podas, etcétera, gestión de cosecha, sino que también fue un punto de aprendizaje de la industria, de la recepción del producto en las plantas de proceso, de la implementación de nuevas tecnologías, etcétera. Y si tú miras el calendario de los años que llevamos, algo muy parecido nos había pasado al 2007, que es el año que yo digo que el cultivo de la cereza aprendió a ralear, aprendió a regular carga. 10 años después nos pasó algo similar y créeme que ese aprendizaje continuo que hemos logrado entender en las últimas 2 décadas, probablemente, o los últimos 15 años de más tecnología y más entendimiento, creo que hacemos un check en eso. O sea, este es un año, para mi gusto, de una buena cantidad de fruta, de cuajas muchas veces inesperadas con respecto a otras temporadas, pero mi visión general es que yo creo que afrontamos muy bien las temporadas en lecturas previas del invierno, en lecturas previas de las fertilidades y en la respuesta que han tenido gran número de productores a los ajustes de carga necesarios para llegar con la calidad y condición óptima al mercado. Hoy día somos súper autoexigentes y eso también ha sido el costo del aprendizaje que hemos tenido en los últimos años. Y yo creo que eso lo cumplimos. Creo que hoy día además el resultado comercial nos dice no produzcan ni poca fruta ni fruta de mala calidad porque no tiene sentido. Entonces sí, yo creo que hemos tomado una conciencia muy potente y lo vuelvo a repetir, eso nos ha posicionado en el mundo como los mejores productores de cereza del mundo, así de sencillo. Creo que hoy día nos vienen a visitar, ya lamentablemente con la pandemia no nos han podido visitar nuestros amigos extranjeros, pero hoy día nos vienen a visitar, así como nosotros íbamos hace 5 u 8 años a visitar muchas partes del mundo a ver cómo se producía cereza. Con mucho orgullo creo que nosotros hoy día somos los anfitriones y eso habla muy bien de nuestra técnica, de nuestro país como productores de cereza y obviamente de otras especies también. Muchas gracias. Ricardo, tú eres un referente en materia de producción de cereza y con gusto puedo decir que cada vez que te he visto exponer en las anteriores versiones de la Agroplant Trade, hoy Agroplant Ñuble, siempre quienes estaban en el público, ¿no es cierto?, sacaban muchas fotos de tus exposiciones. ¿Eh? Las recomendaciones que hacían eran la panacea, ellos sacaban y sacaban fotos, la verdad que siempre te va muy bien en la charla, el público está esperando para ver qué les puedes contar. Hoy en día están detrás de cámara, ¿no es cierto?, al frente de su computador o de su smartphone, de su celular, pero deben estar esperando lo mismo para hacerle un pantallazo, ¿no es cierto?, a la imagen. Entonces me gustaría que les contaras a ellos ¿qué es lo que haces tú, qué es lo que haces dentro, junto con tu equipo, para mantener ese estándar de calidad? ¿Cuáles son las claves a tu juicio? Primero que nada voy a complementar la pregunta que le hiciste a Carlos. Yo creo que no tenemos ninguna posibilidad, no existe la posibilidad de relajar. Totalmente inviable. O sea, una persona que se relaje en un momento
lo más probable es que fracase estrepitosamente, ¿ya? Además que es muy mal negocio relajar. Si uno mira los precios que mostraron antes, tú te fijas que producir un calibre más es tremendamente importante. O sea, te cambia un negocio, te puede hacer ganar mucho más, ¿ya? O te puede hacer perder si que lo tienes menos. Exportar fruta de mala calidad ya no existe, porque los chinos, o los clientes, mejor dicho, en general, se acostumbraron a que en Chile se produzca bien la cereza. Y la cadena productiva de la cereza, llámese toda la cadena, la parte productores, los exportadores, los procesadores, los embarcadores, tienen un nivel bastante alto. Yo comparto lo que dice Carlos, que Chile se ha transformado en un referente. Por lo tanto, aparecer con fruta de más mala calidad una temporada siguiente, yo creo que nos derrumbaría todo el sistema. Los clientes están acostumbrados al contrario, que todos los años Chile mejora algo más de lo que había el año anterior. O sea, yo no creo que no hay ninguna posibilidad de que nos podamos relajar, a no ser que queramos liquidar el negocio. Y lo más probable es que esa exportadora, cuando hay muchas cajas vendiéndose y hay una exportadora que lo haga mal, simplemente los clientes van a comprarle todas las demás que hay, que sí van a producir buena calidad. O sea, como negocio lo encontraría pésimo si una persona lo hace así. Con respecto al tema de la pregunta tuya de qué hacemos para mantener esto, nosotros estamos en lo mismo que en la industria. O sea, creemos que la calidad perfecta no la tenemos, nos falta harto que mejorar todavía. Todos los años tomamos medidas como para ir mejorando año a año este tema. A mí me gustaría tener más calibres más grandes, fruta más firme y todo como corresponde, pero la verdad que esto es un proceso de aprendizaje. Yo creo que todavía tenemos para mejorar. Yo veo pocos productores que estén como con la tarea completa. Todos tenemos, algunos mejoraremos en una cosa, otros en otra. Hay todo un tema que se está presentando ahora con las cosechas, por ejemplo, que son cosechas cada día más exigentes, de mayores volúmenes, de periodos más acotados de tiempo. No creo que estemos maduros todavía como calidad. Creo que la calidad se puede mejorar más aún. Afortunadamente sí contamos con ciertas cosas que han ido mejorando bastante este tema, que los productores ya se dieron cuenta que no podían plantar variedades de mala post cosecha, por ejemplo, o variedades que naturalmente den bajo calibre, o variedades que tengan una cosecha muy dispersa. También ha ayudado harto que también los productores, junto con los asesores y todos, se han dado cuenta de que cada variedad tiene su zona donde se produce mejor. Tiene su sistema de conducción que se produce mejor. O sea, en general, yo creo que vamos bien, pero creo que tenemos todavía que mejorar todo. O sea, hay harto camino para mejorar, pero vamos bien en camino. Todo es mejorable sin duda. Muchas gracias, Ricardo, por tu completa respuesta. Y para quienes nos están viendo, les cuento que en este espectacular estudio de televisión en el que estamos hoy día, en este espectacular set, tenemos una serie de elementos que nos ayudan a hacer la pega. Y tenemos al instante también que nos van llegando las preguntas que están haciendo ustedes en YouTube. Y tenemos una pregunta para Carlos Tapia, que dice: ¿qué opinas de la variedad de cerezos Areco como opción para plantar en Molina? Es una pregunta que realiza Pablo Castro. Te agradecemos, Pablo, por la pregunta que realizas desde tu lugar de trabajo posiblemente en este momento. Muchas gracias por participar. Hablamos de Molina, me imagino que estamos hablando región. De la séptima sur. Sur la precordillerana en la séptima región. Sí, exactamente. Sí. A ver, hay varios programas de mejoramiento genético y varios programas varietales nuevos en la especie, administrados por distintas empresas, por distintas entidades. Uno de esos programas es el que contiene, entre otras variedades, Areco, una variedad
de media estación, es descendiente de Reginicordia, por lo tanto tiene una buena herencia en términos de condición, de calidad, y probablemente va a ser una muy buena variedad para complementar la media estación. No se caracteriza por ser una variedad tardía, sí se caracteriza por su gran calidad y su gran consistencia de fruta heredada de sus padres, Reginicordia principalmente. Entonces, probablemente en el futuro va a tener muy buena cabida, principalmente en estas zonas medias tardías, porque además tiene un requerimiento de frío medio, yo me atrevería a decir sobre las 700 horas de frío, y es una variedad autoincompatible, por lo tanto tiene que ser polinizada. Yo la veo con buenos ojos, Areco. Creo que está todavía muy en pañales en términos productivos en Chile, tenemos que conocerle un poco más, pero no tengo duda que debiera funcionar en este tipo de zonas como Molina, ¿eh? Ujú. Oye, yo les quiero agradecer lo que ha sido también este panel, las exposiciones de ustedes tres, tanto de Isabel Quiroz, de Carlos Tapia y también Ricardo con su participación, Ricardo Aguilera en este panel. Especialmente también agradecerle a Isabel que ha tenido algunos inconvenientes técnicos con el Zoom que son imposibles de evitar por la conexión a internet y que además está media delicada de salud, así que hoy día es un esfuerzo especial para poder estar a la distancia. Así que te mandamos un abrazo grande, Isabel, para que te mejores, estés súper bien y muchas gracias por haber estado el día de hoy junto a Ricardo, junto a Carlos, en este panel que ha estado súper interesante. Gracias, Francisco, gracias a todos, saludos a Ricardo, un gran saludo a Ricardo y a Carlos también, entrañables amigos. Eso, y ahora vamos a hacer una breve pausa, vamos a contactarnos con nuestros sponsors que hacen posible esta Agroplant Ñuble 2020 para luego poder volver con un interesante bloque destinado a los arándanos, que es un fruto tan emblemático justamente en la región del Ñuble y que tiene noticias tan interesantes este año, este tema del System Approach, por otro lado las amenazas de investigación que hay, el tema de la sobreproducción en los mercados internacionales. Hay mucho paño que cortar en el sector arándanos y lo vamos a abordar en unos minutos más. Así que hasta unos momentos. Chao.